es cierto que entramos en la recta final, ¿no? Se definen los títulos, el Arsenal apunta a 3 títulos, tiene la Premier, digamos, como el trofeo más ansiado y como el trofeo con grandes posibilidades también, con mayores posibilidades por esta ventaja que tiene sobre el Manchester City, si bien hay un duelo directo también entre ambos que va a ser muy atractivo y hay muchos puntos en juego y todo está por definirse. Bueno, la Premier creo que es el torneo al que el Arsenal debería apuntar, ¿no? El que está mejor encarrilado, pero bueno, también en cuartos de final de Champions, con un cruce que también parece auspicioso y ya te metes en semifinales. Hay FA Cup, que va a ser el partido que va a jugar este sábado el Arsenal en cuartos de final ante Southampton, pero venimos de la eliminación, o perdón, mejor dicho, de perder la final de la Copa de la Liga, ¿no? El Arsenal no pudo ganar el primer título que se le puso por delante en esta temporada. Ya pasaron muchos días, ¿no? Creo que ya hubo mucho análisis al respecto, pero ¿qué sensación te queda, Diego, de ese partido? ¿Cómo lo viste al Arsenal? ¿Qué pensás que sucedió? ¿Por qué pensás que el trofeo no quedó en manos del equipo de Arteta? Bueno, tengo algunas conjeturas más allá de lo que vimos y del análisis que siempre se presta, individual, colectivo, estratégico, táctico. Me parece que no, me parece, no estoy seguro, de los torneos que quedaban en disputa era el de menor relevancia, ante la posibilidad muy concreta de ganar la Premier y de llegar a una semifinal de Champions League. Me parece que este partido no tendría que representar un drama para el Arsenal, más allá de las conclusiones que uno pueda sacar, el que nos falta, que se tiene, porque el City sí que es un parámetro, pero me parece que la dimensión que le dio el City al partido, dentro de la cancha, porque las formaciones de Arteta, por lo menos a mí, me sugirieron que también el Arsenal quería ganar el partido, por algo juega Rice, por algo juega Subimendi, y toda la base del equipo, Sí, independientemente de las ausencias que no fueron fáciles de disimular, no, claro. porque ese, un jugador gravitante, en los últimos partidos con mucho gol, en el último tercio de la cancha, que es justamente lo que al Arsenal no le aparece tan fácilmente, que es el gol, y después la de Odegaard, que ya es recurrente. Me parece que hay una pieza, un eslabón fundamental en esa cadena que es un funcionamiento para que el Arsenal no tenga ese rasgo de creatividad que tampoco abunda en el equipo, pero ese venía con una buena dinámica Sí. y creo yo que es una ausencia que el Arsenal no pudo solventar en el juego, en esas acciones que definen partidos y después la pareja Gyökeres con Haver no parece la más adecuada, sobre todo por el estado de forma que tiene lógico Havertz después de tanta inactividad. No es sencillo incorporarse a un equipo, aguantar los 90 minutos, tener confianza en el físico del jugador, la incertidumbre de saber cuál va a ser la respuesta en 90 minutos, en un partido tenso, en una final. Entonces ese Claro. rendimiento hay que buscarlo de forma progresiva. No aparece de forma mágica, creo yo, esa buena sensación dentro de la cancha. Sí, por supuesto, uno le puede reprochar a Haver no haber conseguido ese gol, que la pelota la esperó demasiado, que no tuvo determinación para definir y el arquero lo apretó bien. Pero preocupante sí fue el partido porque nos vimos absorbidos, nos vimos superados y el City gobernó el partido a placer, diría, en ese segundo tiempo, como ya muchos lo marcaron y muy bien, con un partido preparado por Guardiola de forma muy astuta, Mm. sabiendo cómo desenchufar, cómo desconectarlo al Arsenal desde la primera línea, sin que la pelota pueda pasar por los pies de Subimendi, de Rice, y ahí quedó el equipo completamente desconectado, con los componentes aislados, teniendo que hacer un malabarismo para ver si encontraban una pelota entre líneas, saca, trozar. Entonces no fluyó la cosa. No debería haber una secuela anímica, porque no, son todos jugadores que se reponen rápidamente y está claro que el Arsenal tiene buen equipo, por lo menos para afrontar este tramo final, sabiendo que, bueno, que el City también es un aspirante, que tenemos un duelo directo y que son partidos en los que uno puede jugar mal, que el rival te puede eliminar o te puede
superar y punto. Para mí debería quedar ahí. Por supuesto, esto requiere una reflexión del entrenador para preparar el próximo partido contra el City teniendo más recursos Claro. para enfrentar a este tipo de rivales que te ponen conflictos, obstáculos, en lo táctico, que te van maniatando. Me parece que se puede sacar una buena conclusión para no repetir errores. Es apenas, obviamente, la cuarta derrota del Arsenal en esta temporada en 50 partidos. Cada derrota anterior después estuvo seguida por una racha muy larga de partidos invictos. Bueno, esperemos que sea el caso de un equipo que se repone, ¿no? De los golpes, que cuando tropieza, que cuando cae, lo usa como combustible para sacar ese orgullo, ¿no? Para sacar ese fuego interior como pidió Arteta, y poder tener 2 meses, este mes de abril y este mes de mayo, que sean inolvidables, ¿no? Con buenos rendimientos y con el equipo volviendo a su mejor versión. Lo que creo que sí es necesario es que ciertos jugadores den un paso adelante, y vos hablabas, ¿no? En esa jugada donde Havertz erra ese mano a mano arrancando el partido, que creo que hubiera cambiado la dinámica, pero en esa misma, en esa misma chance, en esa misma jugada, Saka tiene 2 tiros al arco y también lo falla, y es uno de los jugadores que está más bajo. Subimendi, un jugador que tampoco ha tenido buenos rendimientos últimamente. Bueno, ¿cómo ves a ciertos jugadores del Arsenal? Principalmente estos dos que creo que son los más apuntados, que están muy por debajo del estándar que han impuesto ellos mismos, ¿no? Subimendi esta misma temporada adaptándose muy rápido, y Saka con esa progresión campaña a campaña, demostrando, ¿no? Que podía ser un jugador fuera de serie, pero como vos dijiste en redes sociales, volvió a ser más terrenal, ¿no? Sí, 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 y era el jugador diferencial, el jugador que te ganaba los partidos, Claro, en jugadas. Ese poder de desequilibrio que había mostrado desde que debutó hasta el presente, esta temporada está mucho más apagado, no supera individualmente a los rivales. Creo ahí hay una comunión de factores. ok, Parece que el Arsenal no tiene la fluidez para dejarlo a Saka en posiciones más ventajosas, sobre todo, bueno, cuando juega Timber y White sabemos que tampoco ha tenido tanta presencia claro. y Odegaard sobre el costado derecho, que ese triángulo ha sido muy virtuoso para el Arsenal y muy productivo, con lo cual me hace pensar que al equipo es acoplamiento, el funcionamiento tiene que ver con un encadenamiento de situaciones que se van dando, que tienen que ver también con el estatus, con la salud de los futbolistas, con el momento, con el estado de forma de los jugadores. Y si empezás a encontrar algunas explicaciones acerca del rendimiento de algunos jugadores, no solo tienen que ver con ellos, con su actualidad, sino también con lo que sucede en su entorno. Me parece que ahí, entre que Timber es mucho mejor defendiendo que atacando, que no aporta gran cosa en las triangulaciones, en las maniobras, que Odegaard, que es muy creativo, no es el Odegaard, primero que no juega, y después que no ha sido en esta última temporada y pico el Odegaard de hace un par de años. Entonces ahí ya tenés razones como para pensar que el jugador a veces es el que lo impulsa al jugador en su esplendor, en su rendimiento, es el colectivo. Claro. Y me parece que acá se encuentran dos cosas, que Saka está abajo, que no ha perdido esa lucidez, esa brillantez, esa efectividad, esa chispa, y por otra parte me parece que el equipo está un poco más soso, un poco más pastoso, con lo cual el rival parece siempre llegar a controlarlo a Saka y Claro. necesita de mucha distracción, de jugadores alrededor que se le muevan, un funcionamiento donde la pelota viaje con otra velocidad. Entonces eso a veces te ayuda mucho a sacar tu genialidad, tu inspiración. Y creo que ha sido esta lucha constante entre la rigidez, el, el saber defensivo, la capacidad que tiene el equipo para defender, y por otro lado la ausencia o por esto mismo le ha faltado, justamente por esa eficiencia en muchos rubros del juego, le ha faltado también al Arsenal. Yo siempre miro a un equipo como un todo que se conecta. Y evidentemente es muy difícil conseguir la excelencia eh, en todos los aspectos del juego. Claro. Porque si el equipo está muy suelto, quizá se desordena, eh,
consigue ese caos que tanto Arteta le dice en una entrevista muy buena con Valdano, ese caos en el último tercio que lo provoca a veces el desorden, la desatención en cuanto a estar siempre mirando a ver cómo nos defendemos cuando perdemos la pelota o la excesiva disciplina para conseguir eso. Entonces es muy difícil salir de ahí para después ser un equipo caótico, que se inspira, que aparecen y desaparecen los jugadores. Entonces me parece que es ahí en esa pulseada donde el Arsenal todavía no pudo resolver. Por supuesto que estamos hablando de un equipo que gana la mayoría de los partidos, Sí, sí. que tiene en esos rubros muchísima eficiencia en cuanto a la seguridad que da, en el área propia, en cómo marcan ataque, cómo recupera la pelota, que neutraliza a los rivales. Pero me parece que para conseguir un Arsenal, además demoledor y que supera a los rivales, se necesita, no es una cuestión de gusto, se necesita que los jugadores poco se suelten, ¿no? Claro. Que pierdan ese apego a la disciplina, al estar siempre en una posición y de alguna manera que el equipo consiga las combinaciones, los movimientos, los desmarques, sin estar pendientes permanentemente de qué posición respetar y qué hacer o qué hace el compañero. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, eso es una tarea de Arteta, porque es lo más No, difícil claro. en el fútbol, atacar ese rubro de la creatividad, si nos referimos no solamente a la creatividad como algo genial e individual, sino también que lo produce el juego, ¿no? Me parece que esa pata al Arsenal le ha faltado en algunos partidos, por eso ha dependido mucho de la pelota parada o de alguna Sí. jugada que aparece en un partido, y si bien aplasta a los rivales, le falta eso. Pero bueno, también Saka era uno de esos jugadores capaces de cambiar el juego, era muy superior. Creo que coincido con vos que esto es una cuestión de intérpretes y de conexiones y que hoy vemos un Saka que no puede, ¿no?, tener cerca a Odegaard ni a Ben White con regularidad, con frecuencia, como para seguir generando esas conexiones, pero también individualmente se lo ve un poco sobrecargado quizás, ¿no?, en su posición, en su rol de tener que retroceder mucho, de tener que también después salir hacia adelante. Y creo que todas estas pequeñas lesiones que ha tenido, él también tuvo una pequeña operación, no una intervención quirúrgica muy grave, como una rotura de ligamentos, pero creo que algo de un tendón. Y creo que eso le quitó como esa potencia que él tenía, ¿no? Esa explosión. Y quizás a nivel mental también le juegue, ¿no?, un papel de no sentirse tan superior y de apurarse en las decisiones. ¿Tiene que ver el físico con la toma de decisiones a veces? No sé cómo ha quedado mentalmente, eso es muy difícil de adivinar porque es el jugador y su realidad. Quizás son décimas de segundo, pero vaya perdiendo un poco de explosión, pero los grandes jugadores no se quedan ahí, ganan en otras áreas, más frenos, más engaños, más cambio de ritmo, saber usar su actualidad para desafiar al rival y para seguir jugando bien al fútbol, ¿no? Que es lo que ha hecho Messi, ¿no? Claro. Hay un aprendizaje que es espontáneo e intuitivo del juego, el que el jugador con sus recursos eh, subsiste, ¿no? Y hasta prevalece con lo que va teniendo y con lo que los años le van quitando y la misma experiencia te va agregando. Entonces ahí en esa ecuación el jugador se convierte, no digo en un nuevo jugador, porque las habilidades las tiene, pero sí sabe manejarlas mejor, Claro. sabe cómo emplear todo esto en beneficio de su propio rendimiento y del equipo. No sé lo que está en la cabeza de Saka, pero evidentemente no es no es el mismo jugador. Claro. Es preocupante, pero a su vez yo siempre voy a confiar en los grandes jugadores. Saka es un gran jugador Sí. y, y creo yo que a veces la desesperación y esto de la obligación de tener que ganar y ser esta temporada del Arsenal también, todo eso puede conspirar contra el atrevimiento, la soltura. Nosotros no tomamos todavía la dimensión, quizás sí tenemos
como una percepción de lo que pasa, pero de lo que están viviendo los jugadores que están en este momento en el tramo final de Claro. la temporada. O sea, las exigencias propias, las exigencias del club, la del público, lo que se dice del Arsenal, eh, la capacidad competitiva de los jugadores. Todo eso hay que saber gestionarlo interiormente. Para eso me parece que Arteta es un gran líder en ese aspecto, me parece un gestor de emociones muy bueno. Un tipo que vos lo ves y sabés que no se conforma, que no adula por adular, que siempre está pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta la última gota. No digo de sudor, porque el fútbol no se resume ni loco en eso, sino de inteligencia, de productividad, de profesionalismo y de todo eso. Parece que Arteta, en ese sentido, hay pequeñas cosas de Arteta pequeñas que no me terminan convenciendo, sobre todo cuando un partido necesitas darle una vuelta, Un giro, ¿no? un giro en cuanto a, bueno, no se puede tener un extremo derecho y podemos poner 2-9, o hoy me parece que la cosa no funciona por acá, bueno, hablo de la planificación, del retoque táctico, de sacar a un jugador o de poner a otro. Cuestiones de afuera que no sabemos ni cómo están los jugadores, ni qué pretende el No, entrenador a veces, ni por dónde ve el partido. sí, sí, sí. Pero yo creo que las soluciones en un partido de fútbol no son solo tácticas. Hay mucho de mano del entrenador, de lo que él ve, de lo que él tantea, de lo que él intuye. Claro. Y uno cree que en la táctica está la verdad del fútbol. Y en esta clase de partidos, en donde los detalles, donde hay mucho de anímico, ojalá en estos días, tanto Saka como los chicos, los jugadores, puedan reenergizarse y Sí. encarar este tramo final con alegría, con pasión, sí con responsabilidad, pero no con exceso de responsabilidad que no lleva a ningún término eso. Es el mismo fútbol de siempre, pero creo que se ha complejizado en el análisis, ¿no? Y a veces sobrepensar las situaciones puede llevar a que un entrenador tome una u otra decisión, o como cuando puso a Max Bowman. Él dijo, tuve una corazonada, lo puso y el pibe cambió Perfecto. el partido y rompió el molde y el Arsenal ganó un partido importantísimo en la Premier. ¿Cómo lo viste a Bowman ese día con el Everton? Una No, locura. increíble, una locura, una locura. Ese desparpajo del que estoy hablando, de un pibe con inconsciencia, con la ilusión que ha mostrado Doman, por supuesto con sus extraordinarias condiciones, porque le sobran para jugar, parece que va en el aire, amaga, encara, va buscando al rival, sin ser consciente por ahí de todo lo que está jugando el equipo, a mí me encanta, porque ahí te das cuenta también que el fútbol, si bien está sobrepensado, sobreanalizado y uno busca el detalle, a veces se olvida de lo básico, Claro. se olvida de lo más simple, que es que un jugador entre a la cancha con ese desenfado, con esas ganas de encarar y de jugar, sin otra cosa que pensar en cómo ganar el partido, desde su lugar. Así que me gustaría verlo más a Dougman, teniendo en cuenta que es un jugador con cualidades extraordinarias. Extraordinarias porque es capaz de inventar jugadas que no están en ninguna pizarra, en ninguna táctica. Eh, y es lo que en definitiva para mí termina siendo lo más sustancial del fútbol. Eso sí que no se puede planificar. No sé, o sea, se debe planificar todo, pero eso es materia, le pertenece al jugador de fútbol. Y, y creo yo que es justamente lo que el Arsenal no tiene a veces. Ese jugador que te desborde, que te gambetee, que te ponga la pelota ahí, que te fabrique un penal, que te tire una pared, que te levante el entusiasmo general. Porque vos cuando ves un compañero que agarra la pelota, hace tres, cuatro cosas, Claro. Va. se produce un efecto contagio en el equipo que es una sensación hermosa de entusiasmo y de ganas de jugar y de dársela, y hay un ímpetu general impresionante. Así que ese día me emocioné con el chico, y yo creo que nos quedan, si todo sigue por los carriles normales, tardes, noches muy vibrantes, muy emocionantes con este chico en la cancha, ¿no?
Me parece que cuando saca Madueque y ven este pibe que empuja y que atrás Claro, está y gana partidos y entra un ratito y tiene 16 años, debería también darle ahí una motivación y un enorme desafío de esos jugadores de no perder el puesto también con pibes. claro. Entonces, esa competencia interna para mí es fundamental en los equipos y a veces la sangre joven viene a eso, ¿no? Actúa como despertador para los pibes, Sí, para los jugadores grandes, digo, para Saca, para Madueque, para cualquiera de esos jugadores que a veces, no digo que se conforman, pero necesitas que alguien de atrás empuje claro. para poder tener más vitalidad, más vigor y más conciencia de lo que podés perder con un pibe así que es una joya del fútbol europeo, ¿no? Del fútbol mundial, que puede Sí, llegar a sí. serlo. Si este chico hace esto en los partidos, en los entrenamientos, seguramente los pasa por arriba a todos. Debe ser una maravilla total y por eso es que le dan la pelota, porque en ese partido ante Everton era darle la pelota constantemente y hacer lo que vos sabés. La verdad que es una etapa de la temporada donde, bueno, necesitamos un poco más de esto, pero también se entiende que el jugador está congestionado, sobreexigido, viene de 50 partidos, de competencia tras competencia, cambiando el chip constantemente y eso obviamente influye bastante. Creo que Declan Rice habló después del partido con Leverkusen, después de clasificar a los cuartos de final, dijo, estoy extenuado, no puedo más, pero Eh, obviamente vamos y ahí lo intentamos y seguimos yendo para adelante. Bueno, eso es lo que un poco se apunta, ¿no? En esta recta final. Y el Arsenal, bueno, vivo en tres competencias. Se vino una fecha FIFA que le puso un corte, ¿no? Un poco a la progresión del equipo. Creo que en cierta medida sirvió después de una final de Copa de la Liga que no salió como pensábamos. Los jugadores salieron para sus selecciones, algunos nada más, porque la mayoría se quedó o si fue, volvió rápido. Y hubo cierta polémica con eso, Diego. A ver, creo que es natural en un calendario tan sobrecargado que los jugadores decían cuidar su físico porque también está en riesgo el espectáculo en algún punto, ¿o no? sí, por supuesto, el espectáculo depende de la salud de los jugadores, eso no hay ninguna duda. Pero, bueno, como te decía antes, me parece que ahí hubo algo de injerencia también en los entrenadores, en los propios jugadores. El jugador es del club, tiene un horizonte corto y me parece que se acerca el tercio más delicado o el cuarto más delicado de la temporada y están ahí con el propósito de ganar un título, de jugar esos tramos finales y hay miedo ante partidos que no digo que sean insignificantes porque obviamente que hay intereses de por medio y los entrenadores de la selección también tienen los suyos y querrán testear a ver cómo están sus jugadores, cómo se ensamblan el equipo, cómo funcionan estas fechas. Qué difícil es ser entrenador de la selección, sacar conclusiones Claro. cuando no tenés a los equipos para entrenarlos, a los jugadores para entrenarlos todos los días, estás un poco supeditado a cómo vienen y ese engranaje por supuesto que si hablamos de España, juegan de memoria, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, pero bueno, no todos los casos son iguales. Creo que en la selección argentina pasa un poco lo mismo que pasa en la selección de España. Ya saben lo que tienen que hacer, cómo jugar juntos, la pelota los ordena Claro. y todos hablan el mismo lenguaje, el mismo idioma, con lo cual me parece que son partidos que hasta a mí no me entusiasma mucho, no me estimula mucho verlos porque no agregan nada salvo los partidos definitorios de que te llevan al Mundial, ¿no? Eso sí, por supuesto, Calafiori tiene que jugar, hoy jugó los 120 Sí. minutos y bueno, va a volver al Arsenal más cargado que otros jugadores. Pero bueno, este partido que tenemos de FA Cup me parece que viene perfecto para que los jugadores vayan entrando nuevamente en sintonía y puedan llegar para mí al partido de Premier, que no va a ser sencillo en el Emirates, con las mejores de las ondas y de las Sí. energías para ganar ese partido. Si se da la combinación entre una victoria nuestra y un empate del City contra el Chelsea, me parece que juega, City juega con Chelsea el próximo fin de semana, claro, y el Arsenal con Bournemouth de local. con Bournemouth Sí. de local, ahí vamos a ir al Etihad con una ventaja bastante apreciable. Sí, sí, sería un muy lindo escenario, lógicamente. Por Algo suerte, bastante, digo, bastante razonable, no es que estamos. El Chelsea de local es un equipo también que es un no, club claro. que tiene
está en la búsqueda de entrar en competiciones europeas, en la Sí. Champions y demás, entonces va a jugar, me imagino, súper, súper motivado contra el City, buscando alcanzar ese objetivo. Pero bueno, varios jugadores del Arsenal que o no viajaron con sus selecciones, caso Saliba, caso Gabriel Magaláes, o que se volvieron antes, como Subimendi, bueno, Rice y Saka, que iban a jugar el segundo amistoso y al final quedaron descartados en Inglaterra. Esto generó cierta polémica, pero como vos lo explicabas, tiene todo el sentido del mundo, porque se viene Southampton. Me parece que, como decías, está bueno para ir reconectando, que no sea un Sí, partido de Premier ya de entrada, ¿no? sí, 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 sí. FA Sin duda. Cup, podés rotar un poco en el 11, poner los que están más frescos y ahí vas encarando lo que viene porque encima viaje a Portugal a los pocos días. Sí. Ya hay Champions la próxima semana. Sí, sí, me parece una estación intermedia, la FA Cup, muy, muy necesaria, muy positiva, porque sin despreciar el partido, por No, supuesto, no, claro. me parece que va a introducir a los jugadores nuevamente en esta permanente competitividad que tienen, si bien no es un partido sencillo, y es un partido de eliminación directa, por supuesto hay que estar con todas las antenas paradas y los alertas, pero bueno, sabemos la importancia, lo que significa la Champions, ese partido contra el Sporting, sobre todo allá. Ahí hay algo en el equipo que me parece que Arteta tiene que resolver ante la falta. Yo no sé si va a volver ese, no sé cómo estará Odegaard. Los dos laterales, cuando vos juntás a Timber con. Con Mirá que hincapié. Hincapié ha dado un rendimiento fabuloso en el No, Arsenal. increíble. Fabuloso. Pero sigue siendo un central, por naturaleza, un central. Entonces yo recuerdo cuando en el Arsenal jugaba White, jugaba Luis Kelly, o jugaba el mismo Sinchenko, Sí. frágil en la marca, pero ante la falta de ese circuito virtuoso y de generación futbolística, si vos tenés esos dos laterales que son muy convincentes en la marca y los ponés juntos a Timber y a Hincapié, me parece que te está faltando, Sí. te están faltando, ¿no? Piezas ahí, Pero pero si poner juega Timber, poner a Lewis Kelly, un por ejemplo. lateral, un lateral que tenga más fútbol. Claro, claro. Uno de los dos, porque todos sabemos cómo le juegan al Arsenal, sobre todo contra equipos chicos, y me preocupa la ausencia de ese y cómo está Odegaard. Pero si vos no tenés un lateral que le dé una mejor salida, un pase limpio, que rompa una línea, sigue siendo muy estructurado todo y dependiendo de a ver si una jugada mágica o una pelota parada nos va a ayudar a ganar el partido. Hablábamos del viaje a Portugal, de la eliminatoria de Champions contra el Sporting, que creo que el Arsenal la va a afrontar como favorito. Obviamente el favoritismo en el deporte y en el fútbol hay que demostrarlo en la cancha, pero me parece que el Arsenal es favorito. ¿Cómo ves el panorama en la Champions, Diego? Porque bueno, viste, quedó el duelo de españoles, que es entre Barcelona y Atlético de Madrid, posibles rivales en semis si el Arsenal avanza. Hay un duelo terrible de Real Madrid-Bayern, duelo pero brutal. Y después ese PSG-Liverpool también bastante interesante. Ya estamos ahí en etapas definitorias, quedan los mejores. Bueno, nosotros nos enfrentaríamos con el ganador del Barça Atlético de Madrid, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Es un partido ese de dos equipos de contraste que parece que el Atlético de Madrid puede llegar a tener alguna fórmula como para comprometer, de hecho lo eliminó de la Copa del Rey, Claro. cuando están se pone ese traje, se pone ese personaje de equipo contragolpeador y que le cede el protagonismo al rival, parece la mejor versión, ¿no? Pero más allá de esto también hay que detener y contrarrestar lo que produce el Barça, parece con Rafinha en esta fecha lesionado. Yo creo que el Arsenal es favorito contra. No nos podemos hacer los distraídos, me No, parece que el sí. Arsenal es más equipo que el Sporting de Lisboa, siempre respetando y considerando que entre tantos partidos que hay, el Sporting de Lisboa puede llegar también con este combustible que es la ilusión, la épica de eliminar a un rival como el Arsenal, pero yo creo que si las cosas van por un terreno más o menos lógico, el Arsenal debería estar en semifinales. Y ahí, bueno, esperar a Barcelona y el Atlético de Madrid. Diría que el Atlético de Madrid, para el Arsenal, no es más sencillo, pero
tiene dentro de las virtudes que cada uno tiene, que en algunos casos son similares, me parece que el Arsenal es más fuerte que el Atlético de Madrid. Si vos vas minuciosamente analizando, creo que el Arsenal tiene el antídoto, puede tener el antídoto para eliminarlo. No estoy tan seguro contra el Barça, pero ahí ya diría que es un 50 y 50, ¿no? Mm, Así que yo veo potable que el Arsenal pueda estar en una final. Lo digo no solo como hincha porque lo que quiero, sino también desde un análisis más racional. Y seguro. por otro lado, creo que el Bayern es gran candidato a ganar la Sí, Champions. viene bien, Gran ¿no? candidato, Viene gran bien. candidato. Viene bien, juega un fútbol elástico, ¿no? Una serie de desmarcaciones, movimientos, arrastres de marca, jugadores que se tiran atrás, apariciones de los... No, no, a mí el Bayern me fascina, me vuelve loco. Sí. Y está el PSG también, ¿no? El Porque PSG, ni hablar, que es un candidatazo también. Por eso, por este costado, por el costado que no está el Arsenal, por otro sector, me parece que están los equipos respetando también la historia del Real Madrid, ¿no? La historia que tiene el Real Madrid, que a veces uno no termina de convencerse de lo que es capaz de hacer y de entrada minimiza, no, bueno, no está Mbappé y Vinicius, da toda una serie de conjeturas y elabora una teoría del Real Madrid, pero a la hora de estar está el Real claro, Madrid, no otros. Entonces hay algo allí de tradición, de orgullo competitivo, de historia, algo que se termina influyendo a los jugadores de afuera hacia adentro, cómo representar esa historia. sí, Y grandes jugadores, por supuesto, pero me parece que el Bayern es más candidato que el Real Madrid, que es capaz de eliminarlo y bueno, después el fútbol dictará su sentencia, pero yo, si me decís quién es el favorito para ganar la Champions, pongo en primer lugar al Bayern, PSG y después por el otro lado, por supuesto, Barcelona y Arsenal. bien, bien. Quedó clarísimo. Ojalá, ojalá te toque, Diego, una final de Champions como tantas, como cada año, pero con el Arsenal no ahí involucrado. Por lo pronto hay que pasar a Sporting. Partido muy especial para uno de nuestros jugadores, que es Víctor Gyökeres, que quiero que hablemos un poquito de él, porque bueno, en el Sporting era una máquina absoluta de hacer goles. En el Arsenal tiene sus momentos. En esta fecha FIFA hizo un hat-trick en el primer partido, metió el gol sobre la hora para que Suecia Terrible. clasifica al Mundial, héroe nacional, Víctor Sí. Gyökeres, y ahora vuelve al Arsenal. Bueno, esperemos que a ser el héroe de nuestro equipo también, ¿no? Sí, se da una particularidad que el Arsenal muchas veces te obliga por funcionamiento, por jerarquía de equipo, a jugar en los últimos 30, 40 metros como encarcelado, rodeado de rivales. Y claramente, más allá de algún rebote que pueda encontrar, que hoy en la pelota salió pim, pim como en un flipper y le cayó a Joker, que es capaz de hacer esos goles, porque tiene la intuición de un goleador. Yo creo que hay algo de autogestión, debería haber algo de autogestión en los jugadores, Mm, sobre todo en equipos en los que eh, no siempre te vas a encontrar con la pelota abajo del arco y con esa facilidad que te la propicia o el rival o el marco de partido. Y en el Arsenal no es así. Rivales encerrados, claro. rivales enterrados contra su área, cercanos entre sí. Entonces, si vos no tenés eh, futbolistas que se saquen a alguien de encima y la pongan contra un palo, que sepan tirar una pared y demás, y ahí Gyökeres no parece ser ese jugador. El ámbito donde se desarrollaba sus acciones Gyökeres en el Sporting era otro, indudablemente, y además que los defensores en la Premier son duros, No, bueno, son mejores. seguro. Entonces ahí es donde él a veces se debate, ¿no? En esa lucha, cuando el partido se abre, evidentemente él encuentra eh, posibilidades para correr y para llegar al gol, pero cuando le das la pelota encerrado, de pronto no es ese jugador que te tira una pared de espalda, que Claro. te hace algo original, ¿no? Que es lo que termina
desorganizando al equipo rival con la complicidad de tus compañeros. Pero bueno, quedaste final de temporada, el impulso que le dio clasificarse al Mundial y ser un héroe quizás lo hace estar mucho más fortalecido y creer más en él y tener otro rango dentro del equipo. Pero bueno, es la primera temporada también de Gyökeres También, sí, sí, y sí. eso a veces se deja de lado porque queremos en el análisis la inmediatez y la necesidad que tiene el equipo de que haya héroes y que haya jugadores que ganen los partidos por la urgencia que tiene el Arsenal, hace que, bueno, no, uno en la teoría quiere acelerar los procesos, pero en la práctica se encuentra con un jugador en su primera temporada en el Arsenal. Entonces, obvio que no todo es tan sencillo como parece de afuera. 100% y creo que bueno, sus números, sus cifras, sus aportes no son malos, que en definitiva es lo que ¿No? necesitamos de un delantero. También en una temporada en la que empezó siendo la única alternativa porque no estaban disponibles ni Gabriel Jesús ni Havertz, Merino ahora también lesionado, Gabriel Jesús que no se termina de afianzar. Bueno, recae en él cierta responsabilidad que también para hacer su primera temporada hay que comprenderla, así que comparto 100%. Ojalá y deseo lo mismo que vos, que esta fecha FIFA con Suecia fantástica, le termine de dar también un impulso para ganarse un estatus en el equipo que le termine de dar ese impulso a todos, ¿no? Como hablábamos recién, contagiar también, ¿no? El efecto contagio que nos ayude a, por lo menos, Diego, ganar la Premier League, que es, creo que es el objetivo que al Arsenal no se le puede escapar en esta recta final, ¿no? Hablamos de una Champions, que hay un panorama, una FA Cup con Southampton, después si pasás pero la Premier es una diferencia de 9 puntos. Obviamente con un partido más, y eso hay que decirlo. Hay un duelo directo, fecha 33 con el City, después de haber jugado una final de Copa de la Liga, que puede ser un buen aprendizaje para esa visita al Etihad. Las cosas están dadas, digamos. El Arsenal juega 7 partidos para terminar su temporada, 4 de local, o sea, de 7 partidos, 4 son en casa. No tiene viajes largos, solo la visita al Etihad, hay chance, ¿no? Y la Premier es ese ansiado trofeo, creo que es lo mínimo que se puede aspirar este cierre de temporada. No sé qué pensás vos. Sí, 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 por supuesto, sí. Como bien describías, me parece que las condiciones están. Sí, yo creo que en el foro interno, en el ambiente interno del equipo, es no proyectar demasiado. O sea, me parece que hay que focalizarse en el próximo partido, liberar los pensamientos de los jugadores, evitar todo tipo de pensamiento anticipatorio, de ansiedad del público, que no conducen a nada, que es difícil manejarlo, difícil controlar los pensamientos, esa Seguro. cabeza que lleva, uy, ¿qué pasa si perdemos? Uy, ganó el Manchester City, uy, todo eso termina influyendo mucho más que otros aspectos que son los tácticos, lo emocional, lo psicológico, me parece que a veces, o simplemente el miedo de equivocarte, porque a veces la tensión empieza porque el jugador quiere no cometer errores, quiere simplificar la cosa y el fútbol requiere, yo no digo un pase del arquero al 2 el 2 al 6 obviamente ahí tiene que haber seguridad extrema y demás, pero el fútbol requiere atrevimiento, coraje para jugar. Entonces, me parece que ahí es donde tiene que incidir el entrenador. Vamos por el próximo partido, vamos por la próxima jugada. Escuchaba algo de Guardiola y lo escuché también de otros deportistas de elite, de Federer y especialmente de Nadal, esta cosa de la obsesión por la perfección o por evitar el error o tener que convivir con ese error, tener esa mentalidad de poder, o la habilidad, decía Guardiola, de poder controlar las emociones en cuanto a que, bueno, me equivoco, vamos a la siguiente jugada. Creo que eso es un ejemplo de lo que hizo Rice en el partido con el Tottenham. El tipo se equivoca, quiere salir, le sale mal, gol del Tottenham, vamos, vamos, y seguimos adelante y lo asumió con total naturalidad, porque los errores son parte del juego. Eh, y nada digamos, te debe condicionar, sobre todo esa cabeza futurista del jugador. Uy, tengo que ganar la Premier, uy, tengo que ganar la Champions, uy. No, me parece que ahí es donde el entrenador tiene que intervenir e inculcarle a los jugadores que es el próximo partido, no importa nada más, el próximo partido
ni siquiera pensar en el ganar, que eso es una consecuencia, ya es un mandato del propio jugador. El jugador ya sabe que tiene que ganar, no hace falta que ninguno de nosotros, ningún periodista, ningún hincha, nadie del cuerpo Viven técnico le... haciéndolo igual, ¿viste? Viven Pero haciéndolo, claro, pero pero no, no es necesario, no es una necesario. idiotez decir eso, no, que hay que pensar en el jugar. Y ese jugar me va a conducir al ganar. O sea, la consecuencia va a ser ganar. Pero si yo no pienso en el jugar, y el jugar exige libertad, responsabilidad, soltura, todo eso, entonces pensar en el juego, en cómo tenemos que jugar para jugar mejor y para ganar al adversario. Es de eso, de esa parte que a mí me fascina, que creo yo que es lo que sufre realmente el jugador dentro de una cancha de fútbol, el exceso de tensión, de urgencia, los maltratos, las recriminaciones, la gente, el periodismo. Eso a mí es una parte que me fascina de poder algún día llegar a estar en un plantel y transmitirle mis experiencias, no a estos jugadores, ¿no? Sino a empezar por los chicos que veo que están acosados permanentemente por representantes, por los padres, por el club mismo, por ellos mismos, de querer ganarse un lugar, de querer triunfar. Me parece eso, ahí es donde hay que intervenir, sobre todo alguien que ha tenido sus experiencias y alguien que esté preparado también para ese tipo de ayuda psicológica, de mensajes. Y eso es lo que frena, eso es lo que inhibe a los jugadores de fútbol. Uno no tiene que soslayar que a estos jugadores que ganan mucho dinero, que tienen un montón de fama, que están expuestos al mundo y que ya han jugado muchísimas finales mundiales y demás, también les sucede. Claro. También les sucede, son humanos y en un momento de tanta obligación y tensión y de urgencia, les sucede a los jugadores. Hay una frase en el fútbol que dice, estos jugadores aprendieron a ganar. No, no aprendieron a ganar ni aprendieron a perder. ¿Por qué te crees que la selección argentina gana la Copa América y después se libera completamente? No es porque aprendieron a ganar, es porque dieron ese paso trascendental, jugando incluso muy mal contra Brasil, Claro, la Argentina en la Copa América, y con ese gol de Di María, sí. y después ya se sacaron ese peso de encima que pesa una tonelada. Entonces no es que aprendieron a ganar y antes aprendieron a perder o querían perder. No, es que es la cabeza del consciente y del inconsciente de los jugadores. Cuando vos encontrás ese triunfo, se te destapa, se te abre el mundo, se te abre otro panorama y sos vos y asumís los riesgos con naturalidad y jugás y te atrevés, incluso pasándole por encima a la posibilidad de perder que siempre está. Pero si uno esa posibilidad de perder la concientiza demasiado, ya está. O sea, Claro. te frena, te inhibe. Así que bueno, esa es tarea de Arteta. Me encantó, Diego, el paralelismo que trazaste, porque creo que es muy claro y ojalá que el Arsenal pueda ganar este trofeo de la Premier, que representaría romper una sequía de 22 años, que obviamente no es de este plantel, pero está arraigada en el club. La hereda, Exacto. la vas Entonces, heredando. y guarda con este Arsenal como campeón defensor, ¿eh? Porque ahí es donde empieza otra instancia y ahí es donde me parece que este equipo puede seguir dando pasos hacia adelante. Que Pero va a ser bueno, fácil. Ese paso para adelante va a ser mucho más sencillo que este primer paso. El primer escollo, cuando vos lo vencés, claro, todo lo demás, porque después, me imagino, supongamos, Arsenal campeón, temporada 2026-2027, faltan 8 partidos. ¿No? Como sí, pasa acá, el Arsenal en la misma instancia, a 6 puntos, no sé, del Liverpool, del Manchester United, Manchester City. sí, ¿Vos te pensás que el jugador va a ser el mismo? No es el mismo, no va a ser el mismo. claro, No va a ser el mismo, va a tener sus experiencias y la fortaleza de sentirse que ha superado un gran obstáculo. claro. Y esa fortaleza de haber superado un gran obstáculo es una especie de colchón de seguridad para el jugador de fútbol para entrar a la cancha. Entonces, un resultado trae otro, sí, pero porque hay un aprendizaje, hay una vivencia anterior. No es que mágicamente el jugador... Son frases simplificadoras que no tienen nada que ver. Además, la cabeza de un jugador de fútbol hay que entenderla. Hay que entenderla y hay que tratarla como tal, como la cabeza de un jugador que por delante tiene un gran desafío que lo tiene que superar, que no está en el contrato, que lo tiene que, así como lo superó un montón de pruebas
de haber llegado a primera, de haberse ganado la confianza, estabilizándose en primera, ganándole la titularidad, al ser transferido a otro país, adaptarse. Bueno, esto también es un gran escollo para los jugadores, Claro. como nos pasó a nosotros, como me pasó a mí, como le pasa a cualquiera. Vos le preguntás a los jugadores, de, ¿cuál es tu pensamiento? ¿De qué te acordás más? ¿Cuál es tu máxima dificultad en el fútbol? Te van a decir esto, ganar mi primer trofeo, Claro. si no le tocó mi primera titularidad, no sé, mi debut, la primera vez. La primera vez es terrible, porque ahí tenés en la cabeza miedos, preocupaciones, ese pensamiento de qué pasa si no, Claro. estaré a la altura del Claro. desafío, se me escapará. Todo eso eh, son obstáculos y cosas que el jugador de fútbol tiene en la mente y que hay que tratar. A veces no las a ver, no es que las concientiza, no la puedes pesar en una No, balanza. pero están Lo juegan, internamente, claro, están adentro. están adentro y te sumo, Diego, que seguramente estarás de acuerdo. Así es como para los jugadores que influyen en su toma de decisiones, es para el entrenador también, ¿no? Un entrenador que tiene que romper con esa barrera de un gran trofeo, o un Arteta que, a ver, el Arsenal es Total. su primera experiencia como técnico a nivel mundial. Está bien que lleva mucho tiempo, que ha ganado cosas también, pero necesita dar ese paso también para poder entrenar liberado y tomar decisiones de otro lugar, con otro aprendizaje. Bueno, creo que es para Sí, todos, ¿no? yo pongo el ejemplo también. Bueno, Guardiola ganó casi todas las ligas que Nada, bueno, jugó, me Guardiola parece es que. un Pero yo referente. me acuerdo lo que representó, y siempre lo cuento, creo que lo conté acá mismo, lo que representó. Yo estuve con Lillo y con Guardiola el día antes de la final contra el Inter. Y Sí, me hablaban de que acá la táctica, la estrategia, sí, bárbaro, todo, pero el nivel de responsabilidad que tenía el Manchester City antes de ganar la primera la final primera de Champions. historia y para estos jugadores, ¿no? Era la primera Entonces, Champions de la historia, claro. sí, para esos jugadores, y Guardiola que venía cuestionado, que no ganaba la Champions, y Lillo, y se sentó al lado Kyle Walker y me dijo, uff, mañana. Y se me sentó Lillo, tipos que tienen partidos en selecciones, mundiales y demás, me dicen, lo más difícil, lo más complejo mañana es que todos creen que ya vamos ganando 1-0, 2-0. Eso que muchas veces nosotros en los medios de comunicación no lo sabemos explicar y no es abstracto, hasta abstracto, Sí, sí, es sí. lo que termina siendo un grado de dificultad enorme para los jugadores y para un equipo, para un entrenador. Sí. Y creo que en definitiva eso te define, ¿no? Si perdés un Sí, partido, si un planteo, te define eso, ¿no? Como, sí. como Pero es equipo. humano, ¿eh? Es Claro. humano, es humano. No es, uy, no sienten la camiseta, no es pecho frío, porque viste que ahora se dicen cosas que, como si el que está afuera fuese ajeno y desde un lugar escribe la situación de un equipo, un jugador. Como que esas cosas no le pueden pasar. Y ese es pecho frío y es, viste, ahora todo parece fácil y como que los pensamientos, las dificultades de un deportista no están bien entendidas o simplemente este mundo de esta sociedad nueva que ha surgido, de la facilidad, de que yo lo hago, de que lo tiene que hacer por decantación, le pasa por encima a lo real, A lo a real. lo sustancial, a lo que siente y vive un jugador de fútbol. Entonces, se hace un análisis muy banal de algo que es realmente muy complejo y que transita o atraviesa todas las épocas y todo. Porque vos le preguntás a un jugador de la D o de la C de Fénix de Argentina y te dice lo mismo cuando tiene que jugar una final. Entonces, Seguro. no es que según el estatus hay cosas que aparecen o desaparecen en un equipo de fútbol. No, el mismo miedo que tiene un jugador de la C en el fútbol argentino lo puede llegar a tener Rice o, no sé, Trozar en el Arsenal. No es Sí, que si yo cobro 5 millones por año, esas cosas no suceden. No, suceden igual en un equipo de fútbol. sí, sí, Eso es lo totalmente. divino que tiene este deporte, que por ahí un equipo como el Arsenal recibe un gol de recreo de colegio, un gol de entrenamiento, como lo recibe un equipo que no tiene la sofisticación en cuanto
el modelo, la estructura del club, ¿no? Vos Claro. decís, ¿cómo le pudieron hacer un gol al Arsenal en el último minuto? No me acuerdo en qué partido, que sale el arquero con los puños, le erra. Sí, Sí, bueno, o la ves un gol pelota de que se le Victoriano escapa a Arenas. Kepa. La pelota que se le Claro, escapa a ves un Kepa. gol de la D contra Victoriano. Y bueno, porque el jugador y el equipo tiene nervios, tiene tensión. Y bueno, a veces el contrato, lo que paga el club, o lo que se supone que no debería pasar en un equipo como el Arsenal, sucede en el minuto 90. Totalmente. Bueno, grandísima reflexión, Diego. Para ir cerrando, tenemos en el horizonte ese partido con el City. Creo que es el partido más importante, un partido que puede ser bisagra para terminar de ganar Sí, esta Premier y no, o sea, pronosticarlo sería ya meternos en un terreno no. que no nos compete, pero ¿qué esperás, qué te imaginás con respecto también a lo que pasó en Wembley, ¿no? Y cuánta importancia tiene este partido en definitiva, qué ves en el horizonte. Yo espero que el Arsenal juegue con autoridad, que juegue con un equipo que va a ganar la Premier e intente llevárselo por delante al City, imponiendo las condiciones del partido. No un equipo que especula, que regula, que va a buscar, va a sacar el punto, ¿no? Que va a jugar incluso con la desesperación. Vas a jugar con la desesperación en los últimos 10 minutos, pero si vos vas a planificar un partido para ver cuándo el City se equivoca, y eso más riesgoso que, no sé, que descubrirte atrás, Claro. porque los jugadores empiezan a jugar, ¿no? Ahí para no perder, para ver, con la calculadora en la mano, y no se trata de eso el fútbol, porque te pueden invocar un gol a los 15 minutos del segundo tiempo, a los 10 minutos del primer tiempo, y después se te quema el rancho, se te queman los papeles. Claro. A mí me gustaría, incluso si hay que perder el partido, dejando otra imagen. Una No, no, imagen de cien por equipo ciento, que cien va a por ciento. buscar, viejo, que va a jugar de igual a igual, teniendo en cuenta cuáles son los puntos débiles, qué es lo que tenemos que anular del rival, si querés, en esto de ir al detalle, de la planificación, si Rodri, si, no sé, Bernardo Silva, o Haaland, todo eso es fenómeno. Sí, sí. Más la cosa dentro, el orgullo de querer ganar el partido jugando mejor que el rival. A mí no me gustó para nada la imagen del Arsenal en el segundo tiempo. No fue buena. Así hubiese empatado 0-0 y ganado por penales. ¿Eh? No me voy Sí, conforme, no me voy satisfecho. Hay una consagración de la practicidad, del pragmatismo que hoy está y mañana te llenás de interrogantes, sí, porque sí. vos está bien, estás jugando una final y en este mundo de consumo y de rendimiento y de resultados, queda muy bien decir, uy, qué bien, ganamos por penales o ganamos 1-0 con la calculadora. Pero vos sabés que en el próximo partido Claro. eso no tiene futuro, ni siquiera sabés si ese resultado que conseguiste hoy, mañana de la misma manera, lo podés conseguir. Entonces, me gustaría ver un Arsenal que provoque, que vaya a buscar el partido, que juegue y que incluso eh, no piense excesivamente en lo que se está jugando. Tengo esa contradicción entre el Arsenal que sueño y el Arsenal y la realidad del Arsenal. Sí, sí, ¿No? sí, creo que nos pasa Creo a todos. creo que lo tenemos todo. ¿En Sí. cuántos partidos decís, no, este no es el Arsenal que me gusta? Y sí, sí, nos pasa a todos. De esto habló Thierry Henry, con esto cerramos, digo, no te quiero demorar mucho, pero él dijo, hablando en televisión y hablaron largo y tendido de este tema, y dijo, se le pedía a Arteta que encuentre una forma de ganar. Bueno, encontró esa forma, encontró la forma de encarar los partidos, de trabajarlos, de ganarlos. Quizás no es la que todos vemos que el equipo puede tener o la que ha tenido en algún que otro momento, pero es lo que está funcionando en un calendario exhaustivo, con bajas, con todo lo que hoy compone al fútbol mundial, que es complejísimo. Y después, como hablamos, es romper una barrera, ¿no? Quebrar Sí, un, sí, un sí. molde y ahí, de ahí para adelante se puede construir, pero Eso yo lo tengo mucho en cuenta también para el análisis, lo que vos decís. Pero si vos llegás un poquito más holgado, seguro. jugás contra el City, creo que hay que trasladarle ese mensaje a los jugadores de salir a buscar el partido. No, aparte, una victoria en el Etihad, Diego, sería, creo que, Ah, no, demoledor. Ah, definitoria, ya ¿eh? está, ya está. Pero también un empate pero como consecuencia del. Vos te puedes agarrar el travesaño, no sé, 15 minutos antes de terminar el partido. Sí, Sí, claro, obvio, está en
en el instinto de los jugadores. De Bueno, supervivencia, sí, sí, sí. ahí sí, ¿quién no? ¿Quién no? Porque además eso ya es una orden del cerebro, ¿eh? De aferrarte a lo más conservador que tenés. Sí, por supuesto, eso quien ha jugado al fútbol sabe que en un momento, faltando 10, 15 minutos, bueno, Sáquenmela. vamos a sacar el resultado, pero vos no podés pensar en el resultado 45, 60 minutos antes de empezar el partido, se hace muy largo. Hoy le pasó a Italia, está bien, con un futbolista menos que el rival, ¿no? Pero sostener eso y además me parece que más allá de la excelencia defensiva que ha mostrado el Arsenal, con el arquero, los defensores, la solvencia general, no está en la naturaleza hacer eso. No está, no No, está. sí, sí. Bueno, te hace un gol el pibe O'Reilly faltando el primero y el segundo y te quedás mirando para arriba y decís, pero pará, ¿cómo no? El equipo no tiene un pelotazo arriba, vamos a presionarlo allá adelante y vamos a pasar de presionados a presionadores y saquemos la defensa de atrás y si nos quieren salir jugando, bueno, llevemos al equipo adelante. Eso me parece que es fundamental para ganar ese mensaje de toca la fibra y toca la autoestima a los jugadores, ¿no? Porque vos lo haces sentir que estás a la par del rival y la intención es ganar el partido, no perderlo. Hay una diferencia entre, ¿no? Ganar el partido, no perderlo, hacer lo que podemos, vamos a sacar un puntito. Hay una diferencia en ese mensaje. Ojalá que Totalmente. esto sirva de lección para el futuro. Esperemos que sí. Bueno, venimos de 8 meses buenísimo, ¿no? Compitiendo en todos los frentes y el equipo con chances reales de alzar títulos. Se perdió una final, pero quedan 3 trofeos por delante y bueno, esa Premier está ahí, está al alcance de la mano, se puede. Esperemos que el equipo tenga ese fuego interior y esa jerarquía que las ponga para tener 2 meses que sean los mejores y que podamos cerrar la temporada de forma increíble con el Arsenal alzando la Premier y ojalá que te toque en Budapest, ahí cerquita al Arsenal. Oh, ¿te imaginas eso? Oh, Ojalá, qué ojalá, momento sería, ¿no? ojalá que sí, que Qué todo eso se momento. dé. Bueno, venimos de una temporada larguísima. Queda la recta final, como decimos, la recta final. Así que bueno, Diego, gracias por haber pasado por el canal. Siempre un placer, nos encanta escucharte. Al que vio el video en YouTube, que se suscriba, que le ponga un clic ahí, que no cuesta Suscríbanse. nada. Es un clic nada más. Y bueno, Diego, vamos para adelante, recta final, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, ojalá que nos encuentre el final de temporada antes del Mundial, charlando de un Arsenal victorioso, campeón y todo lo que imaginamos. Sí. Bueno, que sea lo que Dios quiera, sí, por supuesto, porque tiene que haber alguien arriba que nos dé una manito, pero también que sea lo que Arteta desea, lo que los jugadores quieren, y que muestren esa voluntad de querer ganar los partidos. Ahí, bueno, nos encolumnamos todo detrás viendo a ese Arsenal en los últimos partidos, el tramo más delicado, pero bueno, el equipo tiene que encontrar esa fuerza y esa ilusión para terminar de redondear una muy buena obra de Arteta y después si el año que viene le pedimos el brillo Sí, que no ahí ha sí, ahí tenido, sí. que no ha tenido este Arsenal, Ahí que lamentablemente. venga Julián, ahí empezamos, ¿no? A armar otra. Ahí armamos otra cosa, ¿no? No Ahí me armamos. ilusiones. Julián Caravagelia, Uf, me voy a vivir a Londres. sí, nos mudamos todos, nos ¿Te mudamos todos. imaginás esos dos? No, sí, sí, sí. O un No barco sé, no sé la. cuánto hay de realidad y cuánto hay de rumor. Y bueno, en esta etapa, viste, también es mucho rumor, Hay mucha fruta, pero ¿no? mucha fruta, viste que vos sabés, Mucho Diego, vos, humo. vos laburás en los medios, viste, hay que generar, hay que vender, algo hay que Yo me vender. voy a encargar de alimentar ese humo con No, Julián. no, nosotros acá no lo hacemos. Lo quiero consumir el humo. Claro, en este canal solo consumidores y en dosis que no son perjudiciales para la salud. Por Sí, supuesto. sí, sí, sí. Acá hablamos Los con chicos de propiedad. Arsenal en América, a Debo y a los demás, que alimenten ese humo de Julián al Arsenal. Les Hay que, pido hay por que hacer favor. una campaña, ¿eh? Hay que hacer una campaña, ¿eh? Diego, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, éxitos para lo que viene, que se viene un cierre de temporada seguramente muy exigente. Después se vendrá el Mundial y todo, así que lo mejor como siempre. Y acá, tu gente, encantada de verte una vez más. Un abrazo para todos, chicos, hincha del Arsenal y los que están escuchando, para todos. Un Abrazo, abrazo Diego. y Chao. Aguante el chau, Arsenal. Chau, chau, chau. chau.